Sean bienvenidos a Master Tops. Hoy hablaremos de las peores pandemias que ha sufrido la humanidad. Para más contenido suscríbanse y activen la campanita, para recibir las actualizaciones de videos y más tops. Comencemos. A lo largo de la historia la humanidad ha pasado por diversas catástrofes que han generado numerosas muertes. No solo las guerras ni los desastres naturales se llevan millones de vidas humanas. También seres microscópicos tan letales como las anteriores mencionadas o quizás aún más peores. En este top hablaremos de esas pandemias que si no se hubiera tenido la solución seríamos una especie ya extinta. Las 5 pandemias más mortales de la historia humana. Número 5. El SIDA o virus de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es causado por un virus de inmunodeficiencia humana que se originó en primates del África Central y Occidental a principios del siglo XX. Si bien varios subgrupos del virus adquirieron la capacidad de infectar a seres humanos, la pandemia tuvo sus orígenes en la aparición de una cepa específica. El subgrupo M del SIDA se originó en Leopoldville, República Democrática del Congo, y se disparó a partir de 1981. Actualmente hay 37,9 millones de personas que están infectadas con SIDA en todo el mundo, y solo en 2018 murieron 770.000 personas por esta enfermedad. El África subsahariana es la región más afectada, y el 61% de las nuevas infecciones provienen de allí. Total de muertes producidas 32 millones de personas. Número 4. Plaga de Justiniano. El epicentro del brote fue Constantinopla, actualmente Estambul, capital del Imperio Bizantino. El origen fueron las ratas que llegaban en los barcos mercantes provenientes de distintos rincones de Eurasia, portadoras de pulgas infectadas con la peste bubónica. El emperador Justiniano y también contrajo la enfermedad, pero sobrevivió. Los cálculos de entre 30 y 50 millones de muertos como consecuencia de la pandemia abarcan los 2 siglos en los cuales esta resurgió. Eso la convierte en la cuarta peor de la historia. Muertes totales 30 a 50 millones de personas. Número 3. Gripe española. Fue la primera pandemia causada por el virus de la gripe, el H1N1, y se convirtió en la tercera más letal de la historia de la humanidad, debido a que mostró una tasa de mortalidad muy superior a la habitual. Se estima que infectó a 500 millones de personas en todo el mundo, alrededor del 27% de la población global. Lo interesante es que España no sufrió particularmente más que otros países la epidemia. Pero la posguerra había llevado a muchos gobiernos a censurar los reportes de muertos en Alemania, el Reino Unido, Francia y los Estados Unidos. Eso no ocurrió en España, que se había mantenido al margen del conflicto, y por eso se empezó a hablar de gripe española. Muertes totales 40 a 50 millones de personas. Número 2. Viruela. Era una enfermedad desconocida en el continente americano, pero llegó con la conquista europea. Fue introducida primero en lo que actualmente es México por los españoles y fue determinante en la caída del Imperio Azteca. Es considerada la segunda mayor pandemia de la historia, y hay estimaciones que indican que mató hasta el 90% de la población nativa americana. Muertes totales 53 millones de personas. Número 1. Peste negra. Se la considera la pandemia más mortífera y con el impacto más duradero en la historia de la humanidad. Se cree que el brote comenzó en Asia Central, y desde allí pasó por la ruta de la seda hasta llegar a la península de Crimea disputada entre Rusia y Ucrania en la actualidad en 1343. Alojada en las pulgas de las ratas negras, se esparció por toda Europa usando como medio de transporte a los barcos mercantes. Las estimaciones más conservadoras sostienen que mató al 30% de la población europea, pero las más audaces dicen que hasta el 60% pudo haber muerto como resultado de la pandemia. El continente tardó 200 años en recuperar su nivel anterior de habitantes, aunque algunas regiones, como Florencia y sus alrededores, tardaron hasta el siglo XIX. Muertes totales 200 millones de personas.